Muy buenas noches para todos. Bueno, hoy no me quise poner de pie para estar un poco más informal. Más adelante, si quieren participar, dar opiniones y eso también lo podamos hacer. Vamos a hablar hoy de un curso de milagros. Creo que para ella es la primera vez que escuchaban un curso de milagros. La palabra un curso de milagros. Un curso de milagros es una psicoterapia. Es una psicoterapia simplemente que me ayuda a desarrollar toda mi parte espiritual. Es una psicoterapia que me ayuda a encontrar mucha paz, mucha felicidad. Es una psicoterapia, si hablamos en términos un poco más filosóficos, podríamos decir que es una psicoterapia de la no dualidad. O sea, me enseña a ver un mundo que no sea dual. Dualidad se refiere a que todo lo pintamos negativo o positivo, infelicidad o felicidad, luz, oscuridad. Entonces, cuando vamos un poquito más allá de eso, podemos entender o ver el mundo un poco diferente, verlo diferente. Los ejercicios que hoy se proponen, de los que vamos a hablar hoy, que son ejercicios sacados de un curso de milagros, se van a dar cuenta que nos ayudan a liberarnos de toda esa carga que a veces llevamos por dentro. Nos ayudan a quitarnos tantos pensamientos y tantas ideas. Y hoy vamos a cuestionar algunas ideas que a veces ni siquiera nos habíamos cuestionado, ni siquiera habíamos pensado. Y eso nos va a llevar a una forma de pensar diferente, pero mucho más abierta, y una forma de pensar que nos trae mucha más paz, tranquilidad, felicidad, amor, dicha a nuestras vidas. Regálame la primera. Bueno, voy a empezar con el curso de milagros. Trae una lección para todos los días. Y la lección de ayer era esta, era la lección 101. Era: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Regálame. Bueno, dentro de la lección entonces había una frase que quise traer las principales frases de esa lección para que empecemos a reflexionar sobre ellas. La primera dice: ¿todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados? Pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es, mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Bueno, vamos a devolvernos sobre unas premisas para que entendamos todo esto. El Hijo de Dios no es solamente un ser que pintaron o que nos han pintado, que a veces nos dicen que somos nosotros y a veces nos dicen que es solo Jesucristo, es el Hijo de Dios. No, el Hijo de Dios somos todos. Porque todos somos creados por Dios, entonces todos somos hijos de Dios. Desde ahí empezamos, ¿cierto? Aclaramos eso. El Hijo de Dios somos todos. Y dentro de todos nosotros, dentro de cada uno de nosotros, hay parte de esa divinidad. Dentro de cada uno de nosotros hay una parte de Dios. Porque si Dios nos creó a imagen y semejanza, y además piensen en algo, si Dios es todo, para habernos creado tuvo que haber sido una parte de Él. ¿Cierto? Tuvo que haber sido una parte de Él, porque si Dios es todo, Dios no pudo haber cogido por ahí arcilla, de la que encontró por ahí en el camino, y hacer un modelito y habernos hecho, y habernos creado. No, somos parte de ese cuerpo de Dios. Si Dios nos creó, tenemos que ser parte de eso. Y estamos a imagen y semejanza. Bueno. La otra es de que a través de nuestra tradición nos han enseñado que nosotros lo que tenemos aquí y estamos aquí es para buscar la salvación, y que en el momento que llegamos a la muerte después estemos salvados, pero no nos indican cómo. Simplemente nos han dicho créanlo y con eso basta, ¿cierto? Pero no nos han dicho realmente qué es la salvación y eso. Para el curso de milagros la salvación es bastante diferente, ¿sí? La salvación tiene una connotación muy diferente a esta que nos han señalado, que ya la vamos a ver. Y entonces para esa salvación, y a veces nos dicen que tenemos el pecado original. Miren, desde ya nos tienen marcaditos, usted tiene un pecado original. Entonces, y lo otro que nos dan a entender es que estamos acá, que Dios, el amor puro, el amor incondicional, nos está sometiendo a prueba.
y que dependiendo de cómo nos comportemos acá, vamos a ir al cielo o al infierno. Si vamos al cielo es que vamos a salvarnos, y si vamos al infierno es porque estamos condenados. Entonces, eso es lo que tradicionalmente hemos escuchado siempre, ¿sí? Curso de Milagros nos quiere reestructurar esas ideas y dice, venga, hay algo mucho más amoroso, mucho más liberador que eso. Mucho más amoroso y liberador. En nuestra tradición, por lo general, entonces, para llegar a esa salvación, tenemos que someternos a un sufrimiento, o a un dolor, o a unas pruebas, para llegar a esa salvación. El Curso de Milagros nos dice, no, nosotros estamos ya salvados, porque si somos hijos de Dios, Dios nos hizo a imagen y semejanza, entonces nosotros somos impecables, nosotros somos puros, y no podemos dejar de ser lo que Dios nos creó. Nosotros no hemos dejado de ser lo que Dios nos creó. Lo que pasa es que estamos soñando, ¿sí? Y más que un sueño es una pesadilla, de que somos un cuerpo, que estamos aquí, ¿sí? Y que cometemos errores, que cometemos pecados y que por eso estamos condenados. Es simplemente un sueño de la conciencia. Es simplemente un sueño que estamos proyectando. Fíjense en algo que incluso los grandes místicos siempre nos han dicho, esto es un sueño, esto no es real, esto que estamos viviendo no es real. Y hoy en día la física cuántica ya empieza a acercarse allá. Y nos dicen, mire, de acuerdo a cómo veamos el mundo, así será el mundo. De acuerdo a cómo observemos las cosas, así las cosas se van convirtiendo. Eso ya no lo dice la física cuántica. ¿Sí? Se acerca mucho porque nos está diciendo entonces de que este mundo no es real y que realmente podemos cambiar lo que estamos viendo. Bueno, entonces nos dice, pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es, mientras sigamos creyendo que el pecado es real y el Hijo de Dios puede pecar. Entonces, Curso de Milagros me dice, el pecado no es real. El pecado no es real, es un sueño. Y por ser un sueño, una proyección, simplemente no es real. ¿Cierto? Si yo proyecto estas imágenes ahí, ustedes están viendo unos niños allá, ¿y son reales? No, son simplemente una proyección. ¿Sí? Ven, eso es una proyección nomás. Asimismo, nuestra vida es como una película, es simplemente una proyección y no es real. Entonces, las personas que cometen errores, hablo de robo, asesinato, de envidia, lujuria, orgullo, avaricia, todo lo que llamamos los 7 pecados capitales, son realmente errores. No, pero en realidad no han sucedido, porque simplemente lo estamos soñando. Es como cuando ustedes se sueñan que los coge un carro y se despiertan y se dan cuenta, venga, era solamente un sueño. Entonces algún día nos vamos a despertar y vamos a decir, no, esto solamente era un sueño. Y eso ya coincide, eso está empezando a coincidir con todo lo que los místicos siempre nos han dicho. Este mundo no es real. Es más, Jesús nos lo dijo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la tentación del desierto? Que Jesús se encuentra con el diablo. Entonces le dice, mi reino no es de aquí, porque mi reino es de más allá. Ojo, mi reino no es de aquí. O sea, este mundo no es el mundo que Dios creó. Este mundo es una creación nuestra. Es lo que nosotros hemos creado. Y esto no es real. Si el pecado es real, entonces miren la lógica que manejamos en nuestra tradición. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. Como nosotros nos dicen que si cometemos un pecado, entonces nosotros nos sentimos culpables. Y como nos sentimos culpables y queremos la salvación, entonces ¿qué atraemos? Castigo. Pero voy a devolverme un poco más. Como llevamos el pecado, supuestamente el pecado original, entonces desde ya estamos diciendo, ¿y cómo vamos a solucionar eso? Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Con dolor, con sufrimiento. Miren lo que inconscientemente atraemos y lo que está trayendo nuestra sociedad con ese pensamiento de dolor, de pecado. Entonces, si el pecado es real, si es real eso que estoy viendo, si lo estoy dando realidad, le estoy dando fuerza, entonces el castigo que me deben infligir tiene que ser real también. Y ahí es donde atraemos el sufrimiento.
Y miren, bajémoslo a ejemplos. A una persona le da un accidente, es que, no, quién sabe qué estará pagando. Pasamos por una situación económica difícil o una enfermedad y decimos, Dios nos tiene a prueba. Es para que tengamos fe, para que nos sostengamos en la fe. Dios nos tiene a prueba ahí. ¿Sí? Y entonces empezamos a creer que las cosas que nos están sucediendo en la vida son pruebas o son de un pecado que debo pagar, de algo que ni me acuerdo, ni sé, ni cuándo, ni cómo, que porque haya un señor y una señora Adán y Eva lo hicieron, que nosotros tenemos que pagar. E inconscientemente llevamos eso, porque lo traemos desde muchas generaciones. Y esas son las cosas que tenemos que borrar, porque por eso seguimos atrayendo accidentes, carencia, enfermedad, por eso vemos violencia en el mundo, por eso vemos guerras, porque la traemos ¿para qué? Para expiar nuestros pecados, ¿sí? Para expiar nuestros pecados. Y a veces, y si observan con detenimiento, vemos a veces el dolor como algo noble. Una persona que sufre mucho, pensamos que esa persona es la que va a ir, entonces ya está en el cielo, porque por su sufrimiento y por su dolor ya se salvó. El lenguaje, pues me lleva también a pensar que los niños son un ejemplo muy bello que nos dan, que ellos actúan espontáneamente y a veces de pronto se equivocaron para nosotros los adultos, se equivocaron, pero ellos siguen y no guardan rencores, sino que ya, para ellos no fue ni equivocación, ni pecado, ni el horror, como lo pensamos ya los adultos que nos cargamos de ciertas creencias. Hoy decía una frase, reflexionaba yo sobre una frase y es que, sobre una frase que trae la Biblia, y es que ser como niños para encontrar el reino de los cielos. Y digo, eso tiene tantas interpretaciones, pero una de las interpretaciones que yo le doy es básicamente eso que está nombrando Mónica. Si yo me peleo con él, ¿el niño qué pasa? El niño al ratico está jugando y se le olvidó. Ese es el perdón de que se habla en un curso de milagros. Olvido, no ha pasado nada. Pero si yo como adulto me peleo con él, seguramente él no se hubiese sentado aquí a mi lado, se hubiese echado allá. Va y se sienta allá. ¿Sí? O no viene a la reunión o algo. ¿Cierto? Y empezamos a guardar rencor. No, los niños son sueltos. Entonces, ser como niños para encontrar el reino de los cielos es estar el vivir el aquí y ahora, cada instante, cada momento como nuevo. Eso es, ser como niños. Están en el instante, en el momento. Bueno, a la salvación se llega entonces por el sufrimiento. Miren, implícito dentro de toda nuestra tradición, a la salvación llegamos a través del sufrimiento. Hay que pasar por el dolor. Entonces observen lo que dice abajo. Sufrimiento se me convierte en igual a salvación. Entonces, ¿qué sucede? Que le cogemos un miedo tan terrible a morirnos. ¿Qué sucede? Que le cogemos un miedo a ser salvados, a despertar, a iluminarnos. Porque Dios mío, si eso voy a pasar por todo eso, yo tampoco quiero pasar por eso. ¿Sí? Entonces Dios me dice, hijo, ven, ¿tú quieres ser salvado? Yo digo, no, Dios, todavía no. Aplacen esa inyección, como si nos fueron a aplicar una inyección. Y todavía no, mamá, espere, no me aplique la inyección todavía. Y así somos nosotros por el susto. Aún sabiendo que la inyección me va a bajar la fiebre, me va a curar. Pero como le tenemos susto, le decimos todavía no, espere un momento. Le tenemos miedo a la salvación. Inconscientemente le tenemos miedo a ser salvados. ¿Pero qué es esa salvación? ¿Qué es ser salvado? Esa es una buena pregunta. ¿Sí? Esa es una buena pregunta. En este momento sí estamos llegando a una conclusión. Que en la tradición, la salvación es igual a pasar por dolor y sufrimiento. Entonces, si esto es erróneo, entonces es lo contrario. La salvación viene a ser felicidad, el cielo, ¿sí? Cuando yo estoy sano, cuando yo soy próspero, cuando yo soy amoroso, estoy siendo salvado. Y vamos a ver un poco más. Regálenme. Pero el pensar no es lo mismo que el hablar. El pensar. Sí, porque es que si yo digo,
Si yo con rabia, digo, usted se va a caer por allá, se mata. Estoy mandando hacia el sí. O de pronto la persona sale y dice, a robar por allá, pero yo no sé. Sí, porque vea, yo creo que esta es la que más castiga. Sí, pero entonces tenemos que ir esa antes. Que ya no me enojo, no importa cómo me lo diga. Si yo siento rabia, no importa cómo me lo diga. Si se lo digo calmado o se lo digo con rabia, ya tengo el enojo de dentro. Lo importante es antes. Y antes se refiere a que entonces no me enoje porque el otro se va o no se va por allá. ¿Sí? Antes, desde antes estoy reaccionando. Bueno, entonces la frase decía, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Entonces, como estamos viendo que este es un mundo simplemente que es una proyección mental, a veces hablo del principio del mentalismo, para muchos todo esto simplemente es una creación mental. Yo les recuerdo, la ciencia ya se está acercando mucho a eso y nos dicen, sí, todo esto simplemente es una proyección mental. En algún momento les colocaba un ejemplo, vamos a hacerlo. Miren el tablero. ¿Ven las personas ahí saltando? Cierren los ojos. ¿Pueden verlo en su imaginación? ¿Lo pueden ver? ¿Cierto que sí? ¿Pueden ver? Entonces, ¿vemos con los ojos o vemos con la imaginación? Ah, qué buena pregunta. Eso nos llevó a dudar, a pensar, venga, entonces, ¿qué es lo que vemos? Entonces, los ojos simplemente son un auxiliar para interpretar el mundo. Y el mundo lo veo de acuerdo a mis creencias. ¿Sí? A mis creencias. La voluntad de Dios viene algo bien importante ahí. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Imagínense un Dios que nos crea. Vamos a decirle papá Dios para que lo relacionemos un poquito. Entonces tenemos un papá Dios, y nos pone aquí en la tercera dimensión. ¿Ustedes qué creen que ese papá quiere para ese hijo? Que sea totalmente feliz. Entonces, no, hacemos nosotros como hacemos los niños con las hormigas, le atravesamos una hojita para que a ver si se cae la hormiga o para ver si se desvía del camino. Pero eso creemos que nos hace Dios, que juega con nosotros como si fuéramos hormigas, que nos pone pruebas a ver si nos salimos del camino. Así como nosotros hacemos con los insectos, que los molestamos y le hacemos cosas a ver qué pasa, así creemos que Dios hace con nosotros. Y no, la voluntad de Dios es perfecta felicidad. Y viene otro adicional. A veces cuando me han dicho, ve, entreguémosle la voluntad de Dios. Y a veces dudamos que Dios quiera lo mejor para nosotros. Piensen y verá. Un amigo, hace días un amigo estaba interesado en un cargo, en un puesto. Y me dijo, yo quiero ese puesto. Y después me dijo, no lo consiguió. Ah, bueno, discúlpeme de vuelta. Entonces me dijo, cuando me decía yo quiero ese puesto y voy a apuntarme para ese puesto, me decía, pero que sea la voluntad de Dios. Ah, bueno, bien. Cuando no lo consiguió, empezó a refunfuñar y a alegar porque no conseguía el puesto, pero no se acordaba que él había dicho que esperaba que fuera la voluntad de Dios. Y la voluntad en ese momento no era que él tuviera ese puesto. Y hoy tiene un puesto mucho mejor del que estaba deseando. Pero viene algo. Es que nosotros creemos que la voluntad de Dios es una y la voluntad de nosotros es otra. Y eso lo tenemos en nuestra mente. Y es difícil nosotros llegar a entender de que la voluntad mía con la voluntad de Dios son una sola voluntad. Yo utilizo una frase a veces cuando la gente cumple años, hay una frase que me gusta mucho. Y a veces le digo a las personas que los sueños de su corazón se hagan realidad. Observen que yo no digo que sus sueños se hagan realidad, sino que le coloco que los sueños de su corazón se hagan realidad. Porque cuando digo sus sueños de su corazón, estoy diciendo que sus verdaderos sueños, que sus sueños más profundos se hagan realidad. Porque muchas veces incluso he comentado el ejemplo. Yo veo la televisión
y sacan unos celulares Samsung tan lindos, tan hermosos y eso. Y entonces me dejo seducir, entonces digo, yo quiero un celular. ¿Ese es el sueño de mi corazón? No, eso es algo pasajero, eso no es la verdadera voluntad de Dios, ¿cierto? Es algo adicional, es algo pasajero. A esos sueños no me refiero a los sueños más profundos. Pero un sueño profundo sí puede ser, es que yo tengo muchos deseos de tener riqueza. Y es un sueño válido. ¿Por qué habrá sido de malo? ¿Por qué habrá de malo tener riqueza y abundancia? Incluso les voy a comentar algo, les voy a compartir una idea que se me ha ocurrido en estos días, y es de que cuando a veces nos sobra comida en la casa, o alguien deja el almuerzo y dice, ay, dejar comida es pecado, ay, botar comida es pecado. Entonces uno dice, venga, ¿cómo así si el mundo es súper abundante? Entonces es pecado que los árboles de aguacate den tantos aguacates, porque hay unos que se pudren. Entonces es pecado cuando los árboles de guayabas dan muchas guayabas y no hay quien las coja y se caen y se pudren en el suelo. Entonces es pecado. No, hay abundancia, y yo a veces me gustaría utilizar la palabra sobreabundancia de todo. Pero nosotros, vea, empieza a crecernos esta, ¿por qué? Porque qué pena dejar comida. Empieza a crecer la barriga, porque qué pecado dejar comida. ¿Sí? Qué pecado dejar ahí. No, comamos lo que, hasta donde nos sintamos satisfechos, y eso es suficiente. Y eso será suficiente. ¿Ok? Y no debemos entonces sentir de que nuestra voluntad de querer algo es aparte de la voluntad de Dios. Además viene otro pensamiento, otra idea bien grande. Cuando tú sientes deseo de algo, es porque ese algo ya está para ti. Ojo con eso. Cuando sientes deseo de algo, es porque eso ya está para ti. El universo ya lo tiene. Simplemente necesita que te des permiso para eso. Porque estamos aquí ¿para qué? Para experimentar. Y así sea tener un celular Samsung última gama, puede ser una experiencia para sentirme satisfecho, para sentirme abundante, ¿sí? Para sentir que me comunico más con todo el mundo, para sentir que estoy al día, para no sentirme frustrado. Puede ser muchas experiencias por las que pase con un celular. O la experiencia de que el amigo o la amiga me azote todo el día preguntándome dónde estoy, qué estoy haciendo. Esa es otra experiencia también, y es válido. Y todas esas experiencias son válidas. Entonces, empecemos a entender que la voluntad de Dios viene a ser, es la misma voluntad nuestra. Porque si Dios está en mi interior, entonces esa voluntad que sale de mi interior es la misma voluntad de Dios. Entonces muchas personas dicen, dichos que tenemos desde muy atrás, dicen, Dios quiera que sí. Dios quiera que sí. Me parece como tan poquito. Entonces nos debemos convertir en ser afirmadores de lo que queremos en la realidad. ¿Sí? Dios quiera, no, así va a ser. ¿Sí? Así es, o así será. Aunque así será es para futuro. No, es ya. ¿Sí? Que así sea. Que quiero tal cosa. Cuando le dicen a uno, no, nos vemos mañana si Dios quiere. Yo siempre les contesto, Dios siempre quiere. Dios siempre quiere. Dios siempre quiere. Ahora, imagínense, si Dios escoge para manifestarse en el mundo, yo creo que se va a manifestar a través de su más grande obra de la creación. ¿Ustedes saben cuál es la más grande obra de la creación? ¿Cuál? El ser humano, nosotros. Entonces, ¿por qué va a escoger para manifestarse por otra cosa y no por nosotros mismos? Es a través de nosotros mismos que Dios está creciendo, se está experimentando. ¿Sí? Dios es el océano y nosotros somos las olas de ese océano. Somos las olas, somos parte de ese oleaje, de ese mar. Somos parte de ese mar. Y ese mar se está probando, se está ensayando, se está creciendo cada día y cada día mucho más. Entonces, el pecado no existe y el pecado no tiene consecuencia. Eso me puso a dudar en algo. Yo creí por muchos años en algo y yo lo siento mucho que también les voy a poner a dudar a mucho. El karma. Entonces, si el pecado no existe y no tiene consecuencia, el karma es una invención de la mente. El karma no existe. El karma es el reflejo de nosotros pensar que hemos pecado y tenemos que pagar por esa acción.
Es simplemente el reflejo de eso. El karma no existe. ¿Sí? El karma no existe. Y yo que por muchos años yo creí en el karma. ¿Sí? Pero empecé a entender de que el karma es una creación mental, donde busco cómo expiar mis pecados. Y a veces lo vemos. Vea qué le pasó tal cosa. Entonces, como si creo en la reencarnación, digo, quién sabe en otra existencia qué estuvo haciendo. Igual que el Dharma. Si el karma no existe, ¿existirá el Dharma? Pregunta, qué buena pregunta. Les voy a contestar con esto. Existe el odio y existe el amor. El odio es lo contrario al amor, pero realmente solo existe el amor. Solamente existe el amor. El odio es una proyección, discúlpeme, el temor, el miedo, que es lo contrario al amor. Es una proyección nuestra. Es también una ilusión. Es una ilusión. Si el Dharma y el karma son ilusiones, entonces solamente existe la buena voluntad de Dios. Y solamente existe un Dharma mucho más trascendental. Esa es la realidad. ¿Sí? Ahora sí, regálame la próxima. Bueno.